Hola, estamos en la clase 8 de este curso de simbología sagrada. Vamos a compartir las imágenes de hoy. Bueno, avanzamos. Bueno, veníamos trabajando el tema de eh, el arquetipo del centro. Y el arquetipo del centro tiene justamente, es un arquetipo muy complicado y un arquetipo que pretende la totalidad. Dijimos, habíamos trabajado antes el tema de el eje del mundo, el ombligo, habíamos nombrado el ombligo del mundo, como en algunas antiguas eh, eh, sociedades se lo nombraba así. Lo último que habíamos visto es el tema algo de arquitectura sagrada, porque en el centro se instalaba el templo y el templo era el vínculo entre el mundo terrenal, el celestial y el infernal, ¿no? El inframundo. También ahí va a estar, en otra ocasión va a estar el árbol cósmico, tiene que ver también con el huevo cósmico y con todas estas cosas. Por ahí lo vamos a nombrar un poquito para ir viendo, pero es muy, muy complejo porque contiene una cantidad de símbolos que encuentran en el centro su lugar de manifestación. Los templos de la antigüedad eran representaciones en piedra del cosmos. De hecho, los diseños del templo muchas veces, no siempre, pero muchas veces reproducen a la administración del espacio y de las edificaciones sobre ese espacio, reproduce ciertos elementos que parece verse en los mitos. Pero, pero por encima de las piedras, conceptualmente, el templo era el centro del mundo y era una representación simbólica de lo que era el cosmos, ¿no? La creación de los dioses. Dice, eran concebidos como centro, morada terrenal de los dioses y vías de comunicación de los niveles cósmicos. Su diseño consideraba arquetipos sagrados dictados e inspirados por los dioses a los arquitectos y reyes quienes debían reflejar el orden divino en la tierra. La clase anterior trabajamos un poco sobre el tema de los sueños del rey Gudea, en los cuales los dioses le dictaban cómo hacer el templo. Inclusive habíamos visto que había una estatua que presentaba al rey con el plano del templo marcado en una piedra, ¿no? Sobre el regazo. Entonces, los lugares, los templos son sagrados porque están en el centro del mundo. Y los edificios de los templos son sagrados porque fueron dictados por los dioses. De alguna manera, siempre hay un vínculo entre cómo se construye, especialmente todas las construcciones tienen algo de esto también, ¿no? Inclusive las más humildes, pero con más énfasis las construcciones que tienen que ver con los templos, que es el lugar donde los dioses se comunicaban, tiene características sagradas y tiene que tener alguna legitimación que venga del orden de lo divino. Esto es una pintura eh, de la tumba de un escriba, el escriba Mena, ¿no? Del siglo XV. Eh, y está mostrando cómo un grupo de agrimensores llevan una soga, que inclusive la tienen atada acá en el hombro, ¿no? Se ve esto acá, se ve acá y se ve acá, varios ayudantes también, y están midiendo los campos en realidad, no están midiendo ningún templo, sino que están midiendo los campos, las cuerdas tienen cada tanto, tienen unos nuditos, se los pueden ver ahí, más o menos los estoy señalando, y esos nuditos dan ciertas longitudes preestablecidas.
¿Por qué están midiendo los campos? Porque después de la inundación, los campos, los límites de los campos, las parcelas quedan eliminadas. Entonces, cuando el Nilo se retira, esos campos tienen que volverse a ser, digamos, adjudicados a, la- al- a los que van a cultivar el campo, a la gente que trabaja en el campo. Entonces, están midiendo para marcar las parcelas nuevamente. También es un acto divino, porque la tierra está dividida en, de alguna manera, por una cuestión divina. El Nilo cubre el terreno y con em, se borra la parcela y cuando el Nilo se retira, ese lugar se vuelve a parcelar. A ver, a ver acá. A ver qué se me grabó esto. Bueno, acá lo tenemos a Seyat, una diosa muy antigua que aparece ya en el reino antiguo, posiblemente en el predinástico también, eh, que era la diosa de los constructores, era la patrona de los constructores y la diosa de las construcciones, de las medidas, de la matemática. Eh, También ahí le puse una pequeña acotación, no sé si la tapa mi imagen o no, esperemos que no. Llamada la diosa del destino porque estaba sentada a los pies del árbol cósmico, también relacionada con el tema del centro, con el simbolismo del centro, ¿no? El lugar de la creación, bueno, del calendario, de la astronomía. Era la consorte, considerada la consorte del dios Tot. Y recordemos que el dios Tot, el dios Ibis, era el dios del tiempo, era el dios de los cálculos, era el dios, bueno, de las matemáticas, por supuesto, el dios de los escribas, de las escrituras, y era un dios que también hacía, que era el que controlaba, ustedes lo van a identificar porque controlaba el fiel de la balanza en la imagen del libro de los muertos, que es la psicostasia, que es el pesaje del corazón, ¿no? Nosotros le diríamos del alma, pero en realidad lo que se estaba pesando era el corazón. El tema del alma es muy complicado en Egipto. Tendríamos que dar alguna clase al respecto para aclarar este tema, pero había muchos componentes de la personalidad. Nosotros tenemos cuerpo y alma, ellos tenían muchísimos más. Entonces, por ahí hablar del pesaje del alma es reducir un poco lo que se estaba haciendo ahí. En realidad se está pesando el objeto, digamos, de alguna manera que, que se pesa, el elemento que se pesa es el corazón. Pero era una diosa empírica, al contrario de lo que era Tot, que era un dios vinculado con el aspecto teológico y ritual. Esta diosa asistía en los cálculos concretos, ¿no? Por eso era la diosa de los constructores. Acá abajo dice el texto que no se le dedicó ningún templo, no se ha encontrado ningún templo dedicado a esta diosa, porque formaba parte de todos los templos. Todos los templos tenían a Seyat dentro de su estructura y especialmente en los cimientos mismos de los templos. Entonces, así como tenían la cuerda para medir los campos, por supuesto que las cuerdas también se utilizaban y las varillas también se utilizaban para medir, y con más razón, los templos, porque lo tenían que hacer con mucha precisión y con una orientación dictada por las divinidades. Entonces, había todo un ritual para establecer las medidas de los lugares sagrados, ¿no? Eh, Esto está acá, es el templo de Edfu, ¿no? El templo de la época tolemaica. Ahí tenemos el año en que más o menos es aproximado el año en que se inició la construcción, ¿no? En el 237, siglo III antes de Cristo. Dice, yo sujeto la vara y agarro el mango del bastón, agarro la cuerda junto a Seyat, vuelvo mi rostro hacia el río de las estrellas y hago que se dirijan a Mejejiu. Así son fijados las cuatro esquinas del templo. Entonces, mira para arriba
y dirige la mirada a la constelación de Mehetiu, y con esa relación entre la constelación y la cuerda que están estirando y demás, puede hacer el trazado, ¿no? Eh, Ahí hice una aclaración abajo que Mehetiu tiene que ver aproximadamente con la constelación actual de la Osa Mayor. Nosotros no la podemos ver porque nos queda debajo del horizonte. La Osa Mayor es es una constelación propia del hemisferio norte, ¿no? Esto que vemos acá a la derecha es es una imagen de una estela funeraria romana del siglo I, donde se muestran, es la tumba de un agrimensor, y lo que se muestra acá son diversos elementos que se utilizan en la agrimensura, pero especialmente se destaca este que está acá, el del medio, ¿no? Es una visión plana de lo que era este instrumento de agrimensura, ¿no? Era un eje vertical y que tenía una cruz montada arriba. Esa cruz tenía una serie de plomadas, que algunas se ven acá, unas plomaditas que mantenían, buscaban la verticalidad o la horizontalidad perfecta de este elemento, ¿no? Y la verticalidad con respecto al eje que está que va a la Tierra, ¿no? Este elemento se llama groma, y ese es un elemento en realidad no es romano. Los romanos lo perfeccionaron y lo utilizaron en un montón de casos porque les servía a ellos para eh, establecer el trazado de los campamentos militares. Y lo vimos una de las clases anteriores, estuvimos viendo eso, y estuvimos viendo también los ejes del el cardo, y que permitía, que se tiraba de norte a sur, y, junto con el decumano, que era el eje este-oeste. A partir de este instrumento se establecía con precisión estos 90 grados de cruce de los dos ejes, y se empezaban a poner los cardos y los decumanos secundarios para formar la famosa cuadrícula romana. Pero en realidad es un instrumento muchísimo más antiguo, viene de Mesopotamia y pasó a Grecia, y después los romanos lo, lo terminan desarrollando y utilizando justamente para trazar los campamentos, y posteriormente para trazar también las ciudades que tenían cuadrícula, ¿no? Pero prestemos atención en la parte superior de la diosa. Es muy común que los dioses egipcios tengan eh, algún jeroglífico en la cabeza. Tienen, aparte de tener tocados, coronas y demás, pero algunos suelen llevar un jeroglífico que los caracteriza. En este caso, este jeroglífico que está acá, a la diosa se llamaba también la de los siete cuernos, ¿no? Parecería una flor o una estrella de siete puntas. Y estos que está arriba son cuernos invertidos. Eh, bueno, los cuernos invertidos tienen que ver con la luna, con la diosa Hathor también. Y en este caso se cree que porque es consorte de Tot, y Tot es el dios del tiempo, y el tiempo se regía por la luna, eh, está la relación con los cuernos, ¿no? Pero hay un arqueólogo, un que estudió todo esto, ¿no? En realidad, esta persona es un astrofísico que estudia la arqueología, que es Belmonte, y expuso una teoría que está siendo evaluada. Lo que pasa es que, y tiene bastante coherencia, lo que pasa es que no se encontró ningún elemento de esto. Sí se encontraron gromas, sí se han encontrado en el Imperio Romano, pero este instrumento no se encontró nunca. ¿Por qué? Porque supone que el jeroglífico que le corresponde a la diosa Yeyat tiene que ver con un instrumento de agrimensor similar a la groma. Por eso es que yo mostraba la groma antes. Entonces, este es el diseño que él le da a ese instrumento, que se alinea con las dos estrellas de la constelación de Megestiu, de la Osa Mayor, que sería lo que está simbolizado por los cuernos invertidos, ¿no? Y esto sería
la estrella que va debajo en el jeroglífico. Pero como yo le decía, al no encontrarse nunca un elemento de estas características, queda esa teoría como en suspenso, ¿no? Pero tiene mucha coherencia. Por eso me gustó traerlo acá y mostrárselo. Y eso establecería, por supuesto, la relación entre el mundo celestial y el mundo terrenal, sino qué sentido tiene guiarse por las estrellas para poner un edificio. Si uno puede poner un edificio en función, en todo caso, del sol, por el tema de la luz, por el tema de la sombra, para aprovechar ciertas cuestiones, ¿no? Orientar la casa, en el caso nuestro, de alguna forma de espaldas al sur por el tema de los vientos. Pero, ¿qué sentido tiene orientarlo en función de la estrella si no es un sentido simbólico y de querer pertenecer al resto del cosmos, tener un vínculo con el cosmos más y más aún considerando al cosmos como un elemento divino? Entonces, una pequeña síntesis de lo que vimos para reforzar un poquito la idea de lo que estamos trabajando. El centro es un lugar de extrema complejidad donde convergen una diversidad de símbolos. El ónfalo, el eje, la montaña sagrada, el árbol cósmico, la puerta, también la nombramos también a la puerta. Bueno, hay una cantidad de elementos. La caverna y el útero. Eh, Estuvimos viendo algo sobre este tema, ¿no? El útero como la contraparte de lo que es la bóveda celeste, sería como la bóveda invertida, ¿no? Entonces, en muchos lugares había depresiones que eran consideradas lugares sagrados también. Dice, se concibe como punto de unión. Bueno, esto es un pensamiento, una reflexión entre los deseos de vivir, saber, amar y obrar, ya sean de carácter colectivo o individual, del hombre, y el poder sobrehumano capaz de satisfacerlo. Allí donde se reúnen estos deseos y tal poder está el centro del mundo. De alguna manera es lo que estaría pasando ahora con el tema de las iglesias, si bien eh, los centros del mundo, entre comillas, eran únicos, por más que había muchos, eran únicos en su línea teológica. La iglesia diversificó después los lugares de culto, como decir, la casa de Dios está en todos lados. Eso fue una actitud que tomó la iglesia en determinado momento de descentralizar, por más que se considere que el centro es o la Basílica de San Pedro o el Santo Sepulcro, en todo caso, ¿no? Tiene más elementos originales, ¿no? Bueno, esto es nada más que para hacerle un comentario. Este es el Panteón de Agripa, ¿no? El Panteón en Roma. Bueno, algo habíamos comentado en la clase respecto al Panteón, pero es secundario. Lo más importante del Panteón aquí es que era un templo de dioses romanos, por ahí mal llamado panteón, porque en realidad lo que Agripa pretendía hacer era establecerle culto, un lugar a los dioses de la línea de la Gen Julia, porque estaba vinculado, por supuesto, con Augusto. Entonces quería, y no era para todos los dioses como el nombre lo dice, panteón que significa todos los dioses. Nosotros tenemos esa palabra aplicado a las especies de mausoleos de las tumbas vinculados con la muerte, pero en realidad la palabra no tiene que ver con la muerte, sino que tiene que ver con los dioses. Este no era el edificio original de Agripa. Este edificio fue construido después, pero se le puso el nombre de Agripa para mantener la idea de que él había hecho el primer edificio. Entonces, lo que yo quería destacar acá es que desde el siglo VII se ha utilizado como iglesia. Es la cooptación del espacio sagrado. Los espacios sagrados son muy difíciles de erradicar cuando son muchas las personas que están vinculados a ese símbolo tan fuerte. Entonces, cuando entra un poder nuevo que domina el espacio
tiene el dominio del tiempo y del espacio, al espacio sagrado, no es que se lo protege por sagrado, se lo coopta, se lo cambia, se lo transforma a la nueva, a la nueva creencia que traen los dominantes. A veces es al revés, pero en este caso el cristianismo se impuso como religión imperial y persiguió al resto de las religiones, y bueno, los espacios sagrados de esas religiones fueron cooptados por el cristianismo y fueron encima de esos templos pusieron iglesias o lugares de culto cristiano. Eso es lo que pasó con el tema del panteón. Bueno, este es otro ejemplo de un lugar sagrado, antiguo, y que fue de alguna forma también cooptado por el cristianismo como nuevo poder, ¿no? Esta es la iglesia, es la Catedral de Notre Dame de París, ¿no? Eh, y antiguamente, yo no le voy a contar la historia de esto, se lo dejo para que lo vean ustedes, pero eh, en un momento encontraron acá en el siglo XVIII, en el sótano, entre la parte de los cimientos de la catedral, se iban a hacer una reforma y encontraron estos pedazos de lo que iba a ser después cuando se le armara la columna de la izquierda. La columna, yo aclaré ahí que es una maqueta, es una reproducción de cómo sería armada, cómo era originalmente estos pedazos que encontraron, ¿no? Se les llamó el Pilar de los Nautas. Los Nautas eran una especie de cofradía de fabricantes de barcos de París, y estamos hablando de los primeros tiempos de Lutecia, la ciudad de París, que los romanos llamaron Lutecia, y tenían esta cofradía de gente que fabricaba naves y eran de cultura celta, y que se me estaban sincretizando con la cultura romana, por eso tiene mezcla de divinidades y demás, ¿no? Pero básicamente es una especie de altar bueno, es un pilar dedicado a Júpiter. Em, Después, con el tiempo, ese lugar que había sido de culto pasó a ser un lugar de culto cristiano, y posteriormente después se hizo la catedral de Notre Dame. Rápidamente, este lugar es la Basílica de San Clemente de Letrán o del Laterano de Roma, queda detrás del Coliseo, unas cuadras detrás del Coliseo. Es fácil llegar hasta ahí. Eh, a la que le llaman la lasaña, ¿no? Porque la lasaña arqueológica, porque tiene distintos niveles. Y esos distintos niveles fueron niveles de ocupación, niveles de establecimientos de edificios. Por ejemplo, en el nivel más bajo se dice que hay restos de una casa romana que había sido un funcionario importante, donde se realizaban un culto cristiano clandestino en el siglo I. En el siglo II, la religión de Mitra se expande muchísimo por todo ya se venía, ¿no? Eh, Se venía, esa religión venía en avance, ¿no? Venía creciendo, se expande por todo el imperio. Es muy exitosa esta religión mistérica dedicada a Mitra, que lo hablamos, estuvimos hablando sobre esto en otros cursos, hemos dado varias clases al respecto. Eh, y hay entonces un mitreo en el nivel que sigue. En el otro nivel, que sigue para arriba, eh, hay una basílica antigua y después tenemos la basílica nueva, la que podemos visitar. O sea, cuando uno va a la basílica más nueva, empieza a bajar y empieza a ver los distintos niveles. Lo que estoy queriendo decir con esto es que es un lugar consagrado. Entonces, cuando la religión se impone como religión del imperio y persigue a las otras religiones, como habíamos dicho hace un rato, eh, las primeras que caen, digamos, son los mitreos, porque es una religión que competía con el cristianismo. Entonces, se los combate, y a esos lugares en donde la gente, si bien no asistían plenamente, porque era una religión eh, que, que era como una especie de fraternidad, que había que pertenecer, ¿no? Había que tener grados
ciertos grados para poder entrar a formar parte de ese grupo. Había una gran adhesión popular en todo caso, ¿no? De afecto, de simpatía con esa religión, por más que la gente no pertenecía directamente a las personas que se reunían en torno a este altar y a rendirle culto a Mitra. Era una religión muy cerrada, en donde había que hacer todo un mérito para poder entrar, ¿no? Eh, bueno, fueron uno de los primeros lugares que cayeron bajo el poder del cristianismo, y ahí ese lugar fue instalado una iglesia cristiana. Entonces, la montaña sagrada, y esta frase hay que retenerla, ¿no? Vamos a hablar un poco de la montaña sagrada como otro de los elementos que ocupan el centro, el símbolo del centro. Dice, el centro es único en el cielo. El centro que es único en el cielo no es único en la tierra. Entonces, por más que haya muchos centros en la tierra, centro digamos, del universo o del centro del mundo, en el cielo hay uno solo. Entonces, pero esos lugares tienen un vínculo simbólico directo con ese único lugar del cielo en donde está el centro. Cada pueblo, se podría decir, cada hombre tiene su centro del mundo. Y con esta frase nos estamos queriendo arrimar a otro tema que es muy interesante, que por lo menos lo vamos a nombrar, lo vamos a dejar planteado en alguna clase, y es el centro del mundo como trasladado a la persona misma, personalmente. Nosotros tenemos esa sensación de ser, no es que seamos egoístas en sí, pero tenemos la sensación de que todo está girando alrededor de lo que nosotros somos como personas. Es un tipo de percepción generalizada, ¿no? Entonces, todo este tipo de centralidad se puede ver también desde ese punto de vista, o considerar desde ese punto de vista. Allí está la montaña sagrada, el punto que une el cielo, la tierra y el inframundo, ¿no? Este es el Sigurat de Ur, cuando en el momento que lo estaban desenterrando, porque en realidad esos son montículos que hay en Mesopotamia, y estos tel que le llaman, y bueno, en algunos de esos tel hay construcciones antiguas, ¿no? Dice, el templo, o palacio, por extensión, toda la ciudad sagrada y toda la residencia real son asimilados a montañas sagradas, que se convierten así en centros, en lugar por donde pasa el Axis Mundi. Entonces, donde no hay montañas hay que crearlas. Eso es lo que pasa en Mesopotamia y lo que pasa también en Egipto. Si bien en Egipto hay algunas montañas, eh, donde no hay y había centros teológicos que se instalaban, la idea de crear montículos, montañas sagradas que ocupen el centro del mundo es bastante común. Si bien en Egipto las montañas sagradas no tenían carácter de templo como sí lo tenían en, en Mesopotamia, como residencia de los dioses, como estas cosas que estuvimos hablando, las montañas, entre comillas, estas montañas artificiales en Egipto, eran tumbas que servían no para los dioses en sí, sino como elemento de comunicación entre lo terrenal y lo celestial, porque a partir de eh, el enterramiento de el faraón en este tipo de estructuras, la misma estructura los vinculaba con el mundo cósmico, con el mundo de los dioses. Entonces, esta es la tumba de Sócer, la primera pirámide. En realidad es el primer monumento de piedra de la humanidad. No hay otro anterior a este. Los sigurat, en todo caso, podíamos discutir el tiempo y demás, pero los primeros sigurat en realidad son o montañas naturales que tenían después una construcción, montañitas, no montañitas, tipo montículos nada más, o directamente construcciones de adobe o en todo caso con partes de ladrillo cocido, pero no de piedra. Esto es piedra. Bueno, aproximadamente en el 2650, siglo XXVII antes de Cristo, y según Manetón, el comentarista, fue edificada por Imhotep. Imhotep es un nombre muy pesado en Egipto porque se le atribuyen una cantidad de cosas. Algunas se cree concretamente que fue, y otras cosas son
más bien atribuidas, pero es una persona muy importante, el constructor Imhotep, el constructor de la pirámide de Zoser. Esa pirámide de Zoser queda en Saqqara, que queda al sur de Giza, donde están las tres pirámides más conocidas. Dice, las pirámides actúan como montañas o escaleras que le permiten al faraón ascender a nivel celestial. Esto es lo que le estaba comentando, ¿no? Los textos de la pirámide, que ahí puse una parte de los textos, unos textos de las pirámides, son un repertorio de conjuros, encantamientos sutiles presentes en las pirámides del Reino Antiguo, a partir de la pirámide de Unis, de mediados del siglo XXIV a.C. Pretendían ayudar al faraón en la Duat. La Duat es el otro mundo, ¿no? Y asegurar su resurrección y la vida eterna. Y dice, yo asciendo al cielo entre las estrellas imperecederas, mi hermana es Sotis, mi guía es la estrella matutina, y ellas toman de mi mano. Eso dice uno de las sentencias estas de los textos de las pirámides. Eh, la época de la pirámide de Unis es la época em, es unos más o menos 230 años después de Keops, para que se den una idea. En las pirámides de la época de Keops, todas son del Reino Antiguo, pero, pero la pirámide de la época de Keops no hay inscripciones. Y yo les comentaba que había, por ejemplo, ciertas marcas en las piedras que tienen que ver con los canteros y que tienen que ver con la administración del material, ¿no? Pero no hay inscripciones mágicas ni nada de eso que después van a proliferar. Van a aparecer en los textos de la pirámide, pero después van a aparecer también en los textos de los sarcófagos y después van a aparecer en el Reino Nuevo, en el libro de los muertos, que es el que se graba, que se pintan las paredes de las tumbas del Reino Nuevo, ¿no? Eh, pero esta idea de estrellas imperecederas, mi hermana es Sotis, Sotis se le llamaron los griegos, en realidad es Obdet, esta estrella, y es la estrella Sirio. La estrella Sirio es muy importante porque es la que marcaba el orto helíaco de Sirio, donde salía Sirio, cuando salía Sirio, marcaba el comienzo de la crecida del río Nilo. Entonces era muy importante eh, eh, desde el punto de vista del calendario egipcio. Después se tuvo que ir ajustando el calendario, porque Egipto duró muchísimos años, más o menos 3.000 años de cultura egipcia faraónica, ¿no? Y bueno, se tuvo que ir ajustando eso. Entonces dice que esa estrella es su hermana, tiene una afiliación con la divinidad, el faraón. Y por otro lado, la estrella matutina, que es atribuida a Horus, a otras divinidades también está reemplazado. El egipcio es muy sincrético en el tema de los dioses. Los dioses se combinan, se relacionan de manera muy particular. Entonces, por ahí el mismo símbolo corresponde a diversos dioses. Pero en este caso, lo que está haciendo está relacionando la estrella Sirio con el crecimiento del Nilo y la estrella y la estrella matutina con la salida la estrella matutina, quiero decir, esto no se lo dije, está relacionada con el planeta Venus, ¿no? Que también desaparece y aparece. Estas desapariciones y apariciones de los astros, como por ejemplo el más importante, el Sol, que muere todos los días, todas las tardes muere y resucita al amanecer, da idea de muerte y resurrección. Y eso es lo que querían destacar estos templos, que el faraón muere, pero va a resucitar en el otro mundo y su destino es el destino de los dioses, o sea, el mundo de las estrellas, el cosmos. Esto es nada más que para que tengan en cuenta. Eh, esta es la Tierra y esta es la bóveda celeste, o sea, el cielo no visto como espacio, sino como una bóveda. Es la visión desde la Tierra, como si fuera una bóveda que tiene las estrellas puestas, ¿no? Eh, tenemos el giro de esa bóveda, el giro nocturno durante la noche va girando, pero también va girando durante el año. O sea que depende de los lugares, los momentos del año, tenemos diferentes estrellas a la vista en la noche. Eh, pero por otro lado,
tenemos también que hay estrellas que parecen no ocultarse nunca, no se ocultan nunca, y son aquellas que se encuentran en torno al polo celeste, el lugar del cielo donde, que sería en el de la izquierda, sería acá, en este lugar, y en este tenemos visto una vista desde el punto de vista de una persona que está parada en la Tierra, y hay un punto del cielo con respecto al cual la bóveda celeste gira. Bueno, ese punto no se mueve nunca, se le llama polo celeste, ¿no? Em, las estrellas que están cerca de ese polo se les llama justamente, como lo dijo el faraón en el texto ese, las estrellas imperecederas, que no perecen, que no mueren, que no desaparecen, están cerca del polo. Eh, en la época del reino antiguo había una estrella importante, la Alfa Draconis, que ocupaba la cercanía del polo y estaba prácticamente, visualmente estaba prácticamente en el polo. Entonces esa estrella ni siquiera se movía en todo el año, estaba en el mismo lugar. El resto de las estrellas giran y las que están cerca del polo no se ocultan nunca debajo del horizonte, el resto sí. Yo puse ahí la latitud de Rosario es 32 grados, ¿no? Con 56 minutos. Si uno se para bien mirando para el sur, este gráfico corresponde al hemisferio norte, ¿no? Nosotros tenemos el polo celeste en el sur. Entonces, si uno se para exactamente en el sur y levanta la vista a 32 grados, ese punto del cielo no va a girar en todo el año. O sea, no vas a aparecer en todo el año las estrellas. Por ejemplo, una de las estrellas de la constelación, una constelación circumpolar es la Cruz del Sur. Si bien la Cruz del Sur se oculta parcialmente, o por lo menos no se ve por el efecto también de la bruma, el calor y demás cerca del horizonte, se pierde un poco la claridad. eh, Gira también la Cruz del Sur. Pero hay un punto del cielo que no gira. Lamentablemente nosotros en el hemisferio sur no tenemos ninguna estrella importante que ocupe ese lugar, pero en el polo norte sí la tienen, y es la estrella polar. Lo que pasa es que las estrellas se van desplazando por un efecto que se llama precesión de los equinoccios. Entonces, en la época del Reino Antiguo, el polo norte celeste lo ocupaba esta estrella Turbán, que decíamos, pero para ya durante el Reino Nuevo no había ninguna estrella importante por efecto de la precesión de los equinoccios, que se va desplazando también aparte del movimiento que ya dije, se va desplazando eh, la bóveda, no tenía ninguna estrella importante. Luego, hace más o menos unos 1500 años, aparece la estrella polar en el Polo Norte, que es una estrella muy importante y que ocupa la cercanía, prácticamente visualmente está en el polo, ¿no? No está exactamente, pero... Entonces, acá tenemos la idea de que cómo es el giro y cómo cuando miramos al sur, nosotros, en el caso nuestro, ellos serían en el norte, ese punto del cielo no se mueve. Entonces, esa inmovilidad, ese punto, está marcando un orden, está marcando una eternidad. Ese punto es eternamente quieto. Entonces, a esa zona del cielo es a la que se tenía que dirigir el faraón una vez muerto. Bueno, esta es una imagen eh, que yo saqué hace muchos años en diamante. Son 3 horas más o menos de la cámara abierta. Y acá se puede ver el movimiento de la bóveda celeste durante 3 horas. Después le hice unos golpes con un flash de color para que se destaque esto, ¿no? La cámara está quieta y el cielo se va moviendo. Todo lo que está quieto está quieto, por eso sale así. Y acá a la derecha, en la parte superior, estaría el polo celeste. No se le alcanza a ver, pero estaría ahí. La foto no me alcanzó. La idea, porque la idea mía era sacar las estrellas más importantes y no sacar el punto del polo, que hubiera salido una circunferencia o no una circunferencia completa porque son unas horas nada más, pero hubiera marcado algún tipo de circunferencia. Bueno, esto es el techo astronómico de la tumba de Seti I, que en internet se puede consultar esto. Busquen 360 eh, experiencia con la tumba de Seti I y es una cosa interactiva que uno puede ir metiéndose. Acá estamos, la estrella esta que yo decía, la alfa de la constelación del dragón, es la estrella Turban. Esa estrella Turban ocupaba la cercanía del polo en el reino antiguo. Y este es un esquema
que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Particularmente en los libros inclusive de la secundaria aparecía, ¿no? Estos canales mal llamados canales de ventilación de la pirámide de Keops, que parecen apuntar a cierto conjunto de estrellas. Y no sería descabellado, ¿no? Está apuntando a la zona de Orión y está apuntando por otro lado, otro de los conductos está apuntando hacia la estrella Zubán. Acá está, ¿ven? Ahí está la estrella Zubán, que es la que decíamos, de la alfa del dragón. Alfa, la estrella más importante de la constelación del dragón. Esto también siguen las discusiones en torno a todo este tipo de cosas, pero lo nombro nada más para no dejarlo pasar y para mostrar que había una intención simbólica de que el faraón se dirigiera a ese lugar. Entonces ya no, como pasaba en Mesopotamia, el templo con esa función de residencia de los dioses, sino el dios terrenal, que era el faraón, iba a formar parte del grupo del resto de los dioses una vez muerto a través del vínculo, a través de esta montaña sagrada, ¿no? De esta tumba. Bueno, acá tenemos el dios Atum, que se llama, que tiene se le decía el completo. Es un dios muy antiguo, y que se lo vinculó con el dios Ra. Pasó a ser una divinidad eh, vinculada con el sol. Esta es la ciudad de Heliópolis, está ubicada acá, en el comienzo del delta del Nilo. Esto sería el Bajo Egipto. Es la ciudad, le pusieron Heliópolis los griegos como ciudad del sol, porque justamente ahí se le rendía culto a Atum-Ra, una divinidad solar. Y la ciudad estaba vinculada con la ciudad de Memphis, que la tenemos acá abajo, ¿no? Memphis era capital y Heliópolis era el santuario más importante en el momento. Eran los que legitimaban al faraón como perteneciente al grupo o eventualmente iba a pertenecer al grupo de los dioses, ¿no? Era llamado lo de los pilares. Dijimos que eh, uno de los elementos más notables del antiguo Egipto eran estos monolitos llamados obeliscos, ¿no? Quiere decir aguja. Es deriva de una palabra en griego que significa aguja, ¿no? Había muchos de estos obeliscos en Heliópolis. Este se supone que es el más antiguo y es el único que quedó, porque a Heliópolis se la comió en la expansión de la ciudad del Cairo. Yo había comentado algo de eso, ¿no? Y que estos obeliscos se los fueron llevando. El mismo Augusto transportó varios hasta Alejandría. Bueno, él termina llevando uno y después, por ejemplo, otros de esos de Alejandría termina en uno en Londres, el otro termina en el Central Park y así. No se lo fueron llevando. En Roma hay varios obeliscos, uno camina un poquito por Roma y se encuentra uno, después se encuentra otro. Hay distribuidos en toda la ciudad, hay varios obeliscos. Uno de ellos es el que llevó Calígula, está en el Vaticano. Bueno, los obeliscos están asociados a la mitología y representan al Ben Ben, la primera tierra que emergió eh, luego de ese caos acuoso. En general, los mitos egipcios cosmogónicos de los distintos templos, de los distintos centros religiosos, eh, tenían la idea de que todo en un comienzo había sido un agua del caos, considerado caos en contraposición al orden que va a venir, que va a ser el cosmos, ¿no? Ese caos acuoso que todo lo inunda, y a ese caos le llamaban Nun, es un dios, ¿no? El dios de este océano infinito. Y en un momento apareció un montículo y en ese montículo se manifestaba la divinidad patrona de ese templo y la divinidad creadora, el de Miurgo, ¿no? En este caso iba a ser Atum. A ese montículo se le llamó Ben Ben. Por eso el obelisco y todo lo que estas manifestaciones para arriba, las pirámides mismas, eran considerados como Ben Ben, como ese montículo inicial, como el origen de la montaña sagrada. El obelisco es una especie de prolongación de una pirámide. Y vamos a ver que la piedra más importante es la piedra en forma de pirámide que tiene en la parte de arriba. Em,
Entonces, vamos a ver un poquito el tema de la cosmogonía de la ciudad de Heliópolis, como para ilustrar un poco estos símbolos que estamos tratando de abordar, ¿no? Dice, en los años oscuros el mundo no existía, la muerte no había sido creada y el cielo, la tierra, los dioses, los hombres y los animales aún no habían nacido. Todo se hallaba confundido en un caos amorfo y oscuro, sumido por un océano caótico, el Nun, este océano que llamaban Nun, donde se encontraba el potencial de la vida, o sea, lo caótico no como totalmente negativo, sino como algo que no está organizado pero que mantiene el germen de lo que va a venir después en la creación. Donde dice, pero sin tener conciencia de su existencia. Este tipo de narraciones no son textos que aparecen así, aparecen como pequeñas frases y demás en los distintos textos, y los egiptólogos le han dado una cierta coherencia como para que se pueda tomar como una narración. Algunos son más largos, otros son más cortos, pero eh, son como armados, ¿no? Para tener una continuidad. Dice, solamente Atum estaba dividido en él con su fuerza creadora, en ese océano, ¿no? Tomando conciencia de sí mismo, gritó, ven a mí, y apareció Ra. Y acá está el vínculo con Ra, ¿no es cierto? Atum y Ra, como si fueran un mismo dios que tienen dos nombres. En realidad eran dos dioses separados que en un momento fueron considerados. Los egipcios inclusive suman más nombres a veces algunos dioses, ¿no? Bueno, Atum, el que existe por sí mismo, se hace autocreado, y ese va a ser el dios creador. Es el dios protector de la ciudad de Heliópolis. Me llamo Jepri al amanecer, Ra al mediodía y Atum al atardecer. Es una frase del libro de los muertos. Y acá tenemos ya tres dioses puestos en uno solo. Este sincretismo del que hablábamos. La imagen que estamos viendo es del libro de los muertos del papiro de Ani, y muestra la barca solar que andaba durante el día, ¿no es cierto? Y llevan un escarabajo, una serie de dioses que le hacen de soporte ahí, y este escarabajo con el disco solar arriba, ¿no? Este que sostiene todo es Nun, y la barca solar lleva el disco solar y el escarabajo. Este escarabajo es este dios que nombran acá, Jepri. Este es Jepri, entonces aparece el dios en realidad se llama Jepri cuando aparece en forma de escarabajo. Ra cuando es el mediodía, es el disco solar, y Atum al atardecer. Por eso a veces se lo representaba a Atum ya como un viejo, como una persona ya entrada en años, porque estaba próximo a entrar al inframundo. Una vez muerto, el sol pasaba por debajo de la tierra en una especie de Nilo subterráneo, una serie de peripecias, figuras del caos, y trataban de impedir que el sol naciera a la mañana otra vez, y cuando nacía simbólicamente en forma de Jepri, que es este escarabajo que está acá. Por eso está muy presente el escarabajo, tanto como divinidad, pero también como amuleto. Se lo hacían como muy chiquitos así de cerámica, de metal, y se lo metían en las momias como elemento protector. Bueno, la cosmogonía y la Enéada heliopolitana, bueno, acá hay una pequeña descripción, pero yo más que nada no pasé al tema de la Enéada, la formación de los dioses, sino que me quedé con esta parte nada más justamente para destacar lo que queremos mostrar. Eh, Dice, en el mundo emerge el primer término de la colina primordial, dice, en la tierra alta, este montículo, ¿no? Que surge algo hablamos ya, el primer trozo de materia sólida de forma piramidal denominada Ben-Ben. Este montículo tenía una formita piramidal. Bueno, ahí apareció Ra, ¿no? Y Atum, que después va a ser Atum, ¿no? Dice petrificado, símbolo del primer lugar, el centro del mundo donde aparece todo. Según dicen los egiptólogos, esta imagen podría haber nacido de la crecida del Nilo, como si fuera el agua que lo cubre todo, y que cuando el Nilo se va retirando empiezan a aparecer estos montículos. Y en esos montículos mismos empieza a aparecer la vida vegetal y animal. Por eso las ranas y los sapos están muy vinculados con esto, y las garzas también que se posaban en estos montículos. Los vamos a ir viendo también a eso. El bemben podría significar el radiante, esta palabra bemben.
Dice, era una piedra sagrada venerada en el templo solar de Heliópolis. Se cree que posiblemente esta primera piedra que era venerada en Heliópolis podría haber sido un meteorito, ¿no? Pero eso, en la antigüedad había varios meteoritos, en muchos lugares se ha constatado que existían meteoritos y que eran adoradas esas piedras, porque eran muy, muy raras, son piedras que vienen del cielo, entonces tienen una carga simbólica muy grande, ¿no? Eh, y esta forma piramidal que se le dio simbólicamente a esta piedra eh, fue lo que dio origen a estos elementos que tenemos acá, que son los piramidiones, ¿no? Los piramidiones son las puntas de las pirámides. Estoy tratando de ver. Ah, no, bueno, este está hablando específicamente acá abajo de dónde fue obtenido este piramidión. Después lo dejo para que lo lean. Entonces, las pirámides eran tumbas, había más de 100 tumbas en Egipto, 9 creo que hay en Giza, 30 más o menos hay en Saqqara, si bien la que se destaca es la escalonada de Sócer, y en Dayur, que hay otra necrópolis al sur de Saqqara, hay 12 más o menos. Lo que pasa es que muchos son directamente montículos, no hay nada, son montículos inclusive muy chicos algunos, pero eran construcciones funerarias. El tema está que eran saqueadas, eran muy evidentes y en su mismo tiempo fueron saqueadas. Entonces, durante el Imperio Medio, por un tema económico y demás, se dejaron de hacer, había algunos templos más chicos y demás, pero fíjense, en el siglo XVI, de forma tardía, la última pirámide que se construyó fue la del rey Amosis I. En realidad la última le construyó él una a la abuela de él, ¿no? Una especie de templo de la abuela de forma piramidal, pero ya fueron las últimas que se construyeron. En realidad no como tumbas, sino como cenotafios o algo así, ¿no? En Abidos era esto, en la ciudad donde se suponía que estaba la tumba de Osiris, un lugar muy, muy importante. Bueno, este es Alcún, el cuerno. Eh, en la época de Tutmosis III, estamos hablando del siglo XV antes de Cristo, cercana a la anterior, ¿no? Ya el tema de las pirámides estaba descartado porque no se iban a enterrar a los faraones y a su ajuar dentro de las pirámides porque eran violados. Tutmosis III decidió hacerlo en lo que hoy se llama el Valle de los Reyes. Ese lugar aparentemente se erigió por esta forma que está acá. Hay un monte y él tiene una forma curiosamente piramidal, ¿no? Entonces, ahí estaba la montaña sagrada natural que iba a proteger a las tumbas, a estos hipogeos, estos enterramientos en cuevas artificiales que se hacían en las tumbas, ¿no? Y eran secretos, era un lugar totalmente secreto. Los mismos constructores de estos hipogeos iban vendados hasta el lugar y después los hacían volver vendados para que no conocieran el camino donde estaba trabajando y donde iban a ser enterrados los personajes de la realeza. En otro lado, cerca acá, está el Valle de las Reinas, ¿no? Pero yo quería mostrar justamente en esta fotografía este pico que parece una pirámide. Entonces, venía muy bien, se parece al montículo original, al Ben Ben, y eso iba a proteger a las tumbas reales. Esta es una pintura de una tumba de Tutmosis III, ¿no? En donde aparece escena del llamado libro del Anduat, este libro de lo que pasa en el inframundo, ¿no? De lo que iba a pasar al muerto, y que era prácticamente lo que le pasaba al sol. De alguna manera hay relación entre el muerto y el sol. El sol resucita todos los días y el muerto va a resucitar en la otra vida. Pero acá lo que vemos es lo que se llama la caverna de Socar, ¿no? Se supone que este tipo de especie de óvalo que hay acá, no es un óvalo perfecto, lo tiene acá, hay un dios halcón con cabeza de halcón, que es Socar. Este Socar inclusive ha sido vinculado como una divinidad solar también, ¿no? Está por encima de una serpiente tricéfala que se supone que es un elemento del caos, ¿no? Y la está como dominando de alguna manera, tiene alas ahí, ¿no?
Pero lo que más nos importa a nosotros es esto que está acá arriba, en forma de pirámide, porque esto es las veces de este montículo y esto está pasando adentro, en el interior del montículo. O sea, está haciendo también una muestra, una especie de lo que está pasando en la tumba real, protegido por el cuerno, la montaña esta que vimos en la imagen anterior. Esto sería esa montaña, el cuerno, ¿no? Que se parece a una pirámide que estaría protegiendo a lo que está pasando debajo en la tumba, en donde el rey se prepara para formar parte de alguna manera de la barca solar. Hay varias tumbas que tienen algo muy, muy parecido. Y esto que está arriba es una cara de una mujer que tiene arriba, ¿no? Dice, salve a ti, Atum, salve a ti, Jepri, el que se creó a sí mismo, ¿no? Te elevaste alto, en este tu nombre, Corina Ben Ben, y te desarrollaste en este tu nombre de Jepri. Jepri era la versión del dios del amanecer, ¿no? Esto dice los textos de la pirámide. En referencia al dos Atum, tú que surges como el Ben Ben en la morada de Benú, en Heliópolis, el texto de la pirámide. La clase que viene vamos a ver quién es este Benú que está apareciendo por acá. Bueno, este es el fin de la clase. Espero que hayan comprendido algo. Espero después sus preguntas. Nos vemos en la próxima. Espero que sigan bien.